Hoy les hablaremos de una persona que es sinónimo de periodista. Cuando él escribía, con su palabra, arrojaba un poco de luz y honestidad a una España que estaba en crisis de ideas, en crisis imperial. Fue la época en la que aquello de que no se ponía nunca el sol en el Imperio Español pues dejó de ser cierto. Vio una España complicada y tuvo una vida complicada. Hoy aquí en Periodista Digital es un placer poder charlar con Jesús Miranda de Larra, que nos trae una biografía completísima de uno de sus antepasados. Bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias por permitirme estar aquí con todos vosotros. A ti siempre. Ahora se celebran 200 años del nacimiento de Larra. Y claro, no sé si surge ahora esta biografía, que es un trabajo más completísimo, con todo tipo de documentos, de escritos de su vida pública y privada, porque no sé si surge porque tal vez el periodismo esté a punto de romper ese cordón umbilical que le unía a personas como Larra. Bueno, surge porque, claro, en la familia siempre hemos tenido a Larra como un personaje casi que en espíritu vivía con nosotros. Claro. Desde mi abuelo, que era escritor también, era poeta y autor de una biografía en 1944, pues siempre nos hablaba cosas de él, siempre con la preocupación de que nos quedara claro de que era un hombre que se había comprometido por mejorar España y que incluso había dado la vida por su país, ¿no? Que no hiciéramos caso cuando nos decían que se había matado por una mujer, que eso había sido pues una gota de agua, ¿verdad?, que colma un vaso. Un vaso que ya estaba lleno, un vaso claro. que ya estaba lleno de desesperanza y de desilusiones, y que él en realidad por lo que sufría era por una España que era su patria y no le gustaba. A él también le dolía España, como diría luego un filósofo, ¿no? Exactamente. Porque claro, a él empezó a doler primero. Sí, por eso, primero, ¿no? Claro. Luego hablaron otros, pero él dio muchas ideas. Yo en mi biografía hago ver que era un gran generador de ideas, ¿no? Que luego, claro, con 27 años murió, no se suicidó, no llegó a cumplir los 28, no dio tiempo a desarrollarlas, pero él ya lanzaba sus mensajes y sus gritos de alerta, decía, esto no puede ser. Claro, pero fíjese que con 27 años, de forma muy precoz, analizó muy bien los problemas de España. Era una España, sí. Él nació con la guerra de independencia, claro, de los franceses, luego toda la pérdida de las colonias, una crisis, supongo que económica, derivada de esas guerras. Y claro, lo que sorprende es, por un lado, murió joven, pero dejó mucho escrito, y por otro lado, quizá derribar ese mito de que Larra murió como un enamorado despechado, ¿no? Sí, evidentemente, eso es una de las cosas que yo creo que queda muy clara en la biografía y que mucha gente ya tenía muy clara, como Umbral, como Seco Serrano, como José Luis Varela. Es decir, hay mucha gente, Pilar Palomo, que ha trabajado ya sobre Larra, pero fíjese que han trabajado sobre Larra muy recientemente, desde mediados del siglo XX, porque ni siquiera él, cuando se suicida, prácticamente queda como un periodista, sí, que contaba historietas más bien de humor, sarcásticas, que criticaba mucho a todo el mundo, pero poco más. No le captaron el mensaje, porque el mensaje en realidad estaba un poco escondido en esos personajes que él utilizaba en sus cartas, en sus corresponsales, precisamente para que la censura no captara. Claro, de hecho le censuraron algunas cosas, muchas ¿no? cosas, claro. Muchísimas, artículos enteros, muchos. En los 3 meses que estuvo con El Observador le censuraron 7 artículos, y luego otros tantos que estaban con sus puntos suspensivos eran censura. Le llegaron a prohibir esos puntos suspensivos. Tenía que cortar con punto final para que no se viera. Me está contando que la censura le prohibió a Larra usar puntos suspensivos en algunos casos. Claro, porque aquello quería decir o podía querer decir que allí había habido una frase, un párrafo, y que la censura había actuado para que no quedara rastro de su malévola actividad. La falta de libertad era una cosa que no podía soportar, ni en el aspecto eso como ciudadano, ni en el aspecto personal incluso. Claro. Porque el fallo de su matrimonio, el fracaso del matrimonio, se debió fundamentalmente a esa falta de libertad que él sintió, quizá porque, claro, no tenía ninguna otra aliciente. La mujer, Pepita Betoret, era una mujer de aquellos tiempos que estaba en
casa con sus hijos y sabía tocar el piano y bordar, pero poco más. Pero él con 20 años y ella, Pepita, con 20 años, pues se enamoraron, se casaron, pero inmediatamente al poco tiempo aquello se vio que no funcionó y además se encontró a su amante, a Dolores Armijo, que era todo lo contrario, era una chica 2 y casi 3 años más joven que él, que había quedado huérfana de madre con 12 años, el padre era militar, y dejó viviendo con sus tíos, y ella en Madrid pues tenía más libertades. ¿Equivocó su momento, Larra? ¿Equivocó su momento? Pues quizá no, porque hoy día también diría bastantes cosas. También, claro. Hombre, no se suicidaría, porque España afortunadamente es un país ya que está ahí delante y que tenemos libertad. De momento la censura no le... No, pero a lo mejor la autocensura todavía tendría que criticarse algo, ¿verdad? Todavía... ¿Larra se autocensuraría usted, que le conoce tanto? Yo creo que sí, él se autocensuró, claro. Sí. Sí, prácticamente él, alguno de sus artículos, dice que no escribe el artículo sobre tal tema pues porque no le van a dejar y se lo van a prohibir. Un artículo que todos conocemos más o menos es Vuelva usted mañana, ¿no? Sí. No sé si representa... Esa es la frase más conocida, por eso es otro de los objetivos de mi biografía, es que se le conozca más. Por otras frases, porque claro. El lector normal, el ciudadano español o latinoamericano, porque el mensaje de Larra iba para España, pero fue mejor entendido en Argentina, en Cuba o en México, porque ellos buscaban la libertad. Claro, uno se pregunta, hoy tendría mucho que decir Mariano José de Larra, ¿no? Pues tendría cosas que decir, menos que entonces, evidentemente, porque España es otra cosa. Aquella España era caótica, ¿verdad? La España de la gran crisis bélica, ¿no? Del 1808 al 1843. Y hoy tenemos en España, pues, que es mejorable, no cabe duda, ¿no? Y tendría cosas que decir, no cabe duda. En la cultura, por ejemplo, todavía ahí nos falta tanto por avanzar, ¿no? La educación, sabemos ya todos leer y escribir. En Madrid de aquel tiempo solamente un 20%. Espronceda y Larra saltan inmediatamente y tiene diálogo. Llega el tema de Istúriz, él se mete diciendo, bueno, a ver si desde el escaño de diputado pues yo puedo que se oiga mi voz, porque él dijo, mi vida está condenada a decir lo que otros no quieren leer. Es decir, ese es un epitafio prácticamente de su fracaso, de lo que él sentía el fracaso de todo su mensaje. Era un periodista comprometido y, digamos, rupturista, ¿no? Con el claro, y entonces, pues, si nadie le hace caso, le pagaban a él ya más que a nadie. Es decir, fue un hombre que en los meses esos finales, pues tenía unos contratos muy ventajosos. Fue reconocido en su época, entonces. Fue muy reconocido. Lo que no fue es entendido. Es curioso porque en el libro, claro, hay todo tipo de documentos que nos llama mucho la atención, pues cartas que escribió, cartas que le escribieron, incluso nos llamó mucho la atención a nivel anecdótico el inventario judicial de sus pertenencias cuando él fallece, ¿no? Y claro, ¿cómo era esto? Nos llama mucha atención porque el lector se va a encontrar con pormenorizadamente todo lo que tenía. Y claro, había una cosa que ponía una toalla sucia. Sí, era... todo. Es muy curioso, sí, todo esto. Pero no entendemos muy bien, porque eso no se hace ahora, ¿no? Es curioso, ¿no? Estaba exactamente todo. Por eso algunos dicen que, bueno, que allí había un libro que tenía las gotas de sangre y tal. Si hubiera estado ese libro allí, lógicamente hubiera estado reseñado perfectamente. Sí, no, si hay hasta una toalla sucia. Una toalla sucia, y pantalones, 3 pantalones de no sé cuántos, y tantos alfileres de corbata, en fin, todo perfectamente detallado. ¿Qué fascina de Larra a la gente que se acerca a investigar para esta persona? Pues sorprende primero lo joven que era, ¿no? Cuando claro, 27 años. La madurez que él adquirió, y sorprende también las cosas que predijo de alguna manera, ¿no? Que luego se han repetido y se han venido diciendo como algo ya más lógico y más maduro, ¿no? Él las dijo en una época en que fueron completamente, ya decía, incomprendidas, pero que eran bombazos, ¿no? Tendrían que haber tenido una respuesta, ¿no? Y sorprende también la tragedia, ¿no? La tragedia de una persona tan joven. Eso sorprende también mucho, ¿no? Él fue desgraciado prácticamente la mayor parte de su vida, desde pequeñito. Con 2 años y medio o poco más ya le sacan de la vivienda de sus padres, de sus abuelos, de la residencia del abuelo,
Entonces el abuelo, pues que era muy patriota, uno de sus hijos había muerto ya luchando contra los franceses en 1808, el otro, el padre de Larra, en cambio era afrancesado. En 1811 solicita entrar a servir en el ejército imperial de ocupación, le admiten, porque ahí se había él formado en París en tiempo, es decir, tenía ya reconocía que Francia iba por delante, que estaba liderando el mundo. Un mensaje que Larra debería de lanzar o lanzaría hoy a los periodistas del siglo XXI. Un mensaje que hoy lanzaría, pues yo creo que dos cosas diría. Primero, cuidar la lengua, cuidar el castellano, que es lo que hablaba, pero cualquier lengua que no hay que desvirtuarla, que se concibe el progreso de las lenguas y el cambio, pero no hablar bien, que toda la persona que salga ante una cámara, en un medio o escriba, que cuide su lengua, que no vaya degenerando y acabemos hablando mal. Yo he oído a un dirigente político en la televisión decir Antonio Machado. Claro, Antonio Machado no se puede decir. No se puede decir Antonio Machado. Ya decir el Estado español está mal dicho. Hombre, se puede decir es un pringao, está colgado, porque ya en sí es peyorativo. Sí. Y ya dice, bueno, voy a utilizar incluso mal para que destaque más, ¿no? Pero no se puede decir el Estado, porque acabamos diciendo de venido, de tal y todas estas... O sea, los periodistas tienen que ser gente que, aparte de decir cosas, pero las digan bien, como decía Larra, que Larra fue un gran renovador en el lenguaje, pero haciéndolo bien, ¿no? Con una narrativa interesante y reconocida, ¿no? Y otra cosa es la ética profesional. Yo creo que hay que ser el periodista, como todos, ¿no? Pero en este caso que hablamos de él era periodista, pues tener un compromiso con una idea y con unas cosas y defenderlas, ¿no? Y llevarlas ahí. Es decir, y él escribió en varios periódicos, unos más de izquierda, luego al final unos más moderados, más conservadores, pero él siempre siguió defendiendo la libertad y siguió defendiendo la justicia y siguió defendiendo... Fue coherente con sus ideas, independientemente del medio en el que estaba. Es decir, sí, porque si no acabamos diciendo cosas muy raras, ¿no? Pueden acabar diciendo cosas muy raras los medios, ¿no? Entonces sí es bueno que los medios hagan una buena enseñanza incluso del lenguaje, porque es que el lenguaje, tal como se ve a los políticos, parece que se denigra, se habla como mal para intentar como ser más demócrata y estar más unido al pueblo, ¿no? Hombre, si lo que tienes tú es que tirar del pueblo para que el pueblo sea más culto y te puede ver muy demócrata y muy interesante como político, pero utilizando bien el lenguaje y siendo correcto. Larra se vestía de aquella manera tan dandy que decía Umbral, pues para precisamente decir, señores, que lo que no tenemos es que ser zafios, maleducados, no respetar a los demás, tal, tenemos que tender hacia lo otro, ¿no? Hacia la cultura, hacia el diálogo, hacia toda la sensibilidad, todas esas cosas, ¿no? Eran mensajes que no le sirvieron para mucho en esa época y le desesperaron, pero que tienen su aceptación o incluso hoy día, ¿no?